Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo lleve a tus hijas? ¿Qué quieres, Señor? Siempre le digo al Señor que sea algo, Padre. Siempre, Señor, que tú hables a mi vida, Padre, en primer lugar. Señor, y que yo pueda, Señor, llevar esa palabra preciosa. Le preguntaba yo al Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo les lleve, Padre bendito? ¿Será una palabra de aliento? ¿Una palabra de fortaleza, mi Señor? ¿Será una palabra de consuelo, Señor? ¿Será una palabra de ánimo, Señor? ¿Será una palabra en la cual, Señor, mis hermanas sean animadas a que ellas sepan que tienen que seguir clamando, Señor? ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres, Señor? Dirígeme con tu Espíritu Santo, Señor. ¿Qué tú quieres? En tus manos yo me pongo, Padre. Y sabemos que el Espíritu Santo nos dirige. Y el Espíritu Santo es el que da esa lucecita verde. Y creo que todos, como hijos, como hijas, pastores, evangelistas, predicadores, debemos saber discernir esa vocecita del Espíritu Santo para ser guiados a lo que quiere el Señor que hablemos, que prediquemos. Y de pronto vino esto, hablando el Espíritu de Dios a mi espíritu. La influencia de una madre. Y quedé meditando, la influencia de una madre, Señor. Sí, la influencia de una madre. Que las madres sepan, que ustedes como hijas mías y como madres sepan, que lo que ustedes influencien hoy sobre su generación será el legado, será la huella que marcará las vidas, no solamente de sus hijos, sino de sus próximas generaciones. Aleluya. Por lo tanto, el tema de hoy se llama la influencia de una madre. La influencia de una madre. Y yo buscaba qué significa la palabra influencia. Dice que la palabra influencia significa habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar del modo que uno desea. Nosotros sabemos que obviamente debemos de influenciar en una manera que agrade a Dios, que podamos influenciar para bien. Influencia es que usted como madre y yo como madre, con nuestros hechos podamos persuadir a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿A qué? A que busquen de Dios con nuestro ejemplo. Porque muchas veces podemos hablar mucho, pero vale más nuestros hechos, nuestro ejemplo. Entonces, hay madres que influencian a sus hijos. Algunas los están influenciando para mal. Pero hoy es el día en que si hay alguna madre que pudiera estar influenciando para mal, puede empezar a influir para bien en sus hijos. Para mal, porque digo, venía a mi mente en que hay, como decía el pastor, y por eso es como una confirmación de lo que Dios quiso que predicara esta preciosa tarde. El Señor me ministraba cuando estaba yo metida en esto de la predicación del mensaje de esta tarde, que hay, por ejemplo, muchas enemistades y que a veces comienzan
desde la abuelita, por ejemplo. Hubo quizás algún problema en la familia. Y ese problema nunca fue sanado en aquella familia. La abuelita o la bisabuela eso se va transmitiendo a la próxima generación. Y esa rencilla sigue. Por eso hay familias distanciadas. Y no es de ahorita. Eso comenzó, eso tuvo un origen quizás desde la bisabuelita. Se pasó a la abuelita, luego a la hija, y así sucesivamente de generación en generación. Pero hoy usted como madre que conoce de Dios, quiero yo pensar que usted ha roto con toda maldición, que usted ha roto con todo aquello que pudo haber afectado su generación. Y ahora usted como madre, usted como conocedora de Dios, de la palabra del Señor, usted tiene una gran responsabilidad ahora de influenciar a sus hijos y a sus hijas, de romper con aquello que estaba obstaculizando en su familia, en sus raíces. Usted ahora tiene el poder de Dios para romper con aquello. Aleluya. Vemos cómo mujeres de Dios han influenciado el mundo. Hay mujeres de Dios de muchos años para atrás que influenciaron en su tiempo, que fueron mujeres que amaban escuchar la voz del Espíritu Santo, que fueron mujeres que amaban estar en la presencia de Dios, que fueron mujeres que inspiraron a otras mujeres, que inspiraron a sus generaciones y que aún siguen inspirándonos a nosotras en este tiempo, en la actualidad. Vamos a ver también cómo a veces el influenciar para mal es algo dañino, es algo que destruye, es algo que no le agrada al Señor. Pero yo más quiero que nos enfoquemos en la influencia para bien. Pero vamos a hablar de una influencia de una mujer en la Biblia que influenció para mal a su hija. Y vamos a leer en el libro de Mateo 14, vamos a leer desde el 1 al 8. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea, Herodes vivía con su cuñada. Dice, gracias mi amor, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Obviamente fue una danza sensual, una danza, yo me imagino, provocativa, una danza carnal. Y dice, por lo cual, este prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo:
dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Vemos aquí el caso de una madre que influenció a su hija para mal. Obvio, ella se enojó con Juan el Bautista porque les estaba declarando su pecado. Y yo me imagino que para sacarlo como dicen, del caminito, porque era la piedra en el zapato, como muchos dicen, usted es como una piedra en mi zapato. Porque cuando nosotros queremos influenciar a alguien para bien, siempre vamos a ser como una piedrita en ese zapato. Pero gloria a Dios, hermanas, que seamos como una piedrita en ese zapato de nuestros hijos, hablando en una manera, metafóricamente hablando, hablando en una manera, llevándolo a un contexto espiritual. Qué hermoso es seguir siendo esas piedrecitas como en el zapato para nuestros esposos, para nuestros familiares, para todos aquellos a los cuales podamos tener el privilegio de presentarles el plan de salvación. Entonces vemos esta influencia de esta mujer para mal y vemos de que el rey, a causa de lo que había prometido, aunque se entristeció, mandó decapitar a Juan en la cárcel y le fue traída la cabeza en un plato de Juan el Bautista. Y de esta manera murió Juan el Bautista. Pero, ¿qué hubo detrás del telón? En primero, Juan, un hombre usado por Dios, que le dijo a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Y de allí se originó todo lo demás. Y una mujer que influenció a su hija para mal. Ahora, vemos en la Biblia de alguien que influenció para bien también. Vemos ejemplos de mujeres que marcaron huellas. Vemos ejemplos de hombres que marcaron huellas y fueron influencia para sus hijos. Vemos que en el libro de Hechos habla de el rey David y dice que David sirvió a los propósitos de Dios en su generación y luego murió. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo David? Usted me va a decir, hermana, que influenció para bien si David adulteró con Betsabé. Si David mandó a matar Urías Eteo. Yo creo que todos conocemos la historia. Pero déjeme decirle, dice la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Ciertamente, dice el Salmo 32, que cuando David estaba encubriendo su pecado, dice que se envejecieron todos sus huesos. O sea, no había en él alegría. Su alma estaba triste, yo me imagino, porque David sabía lo que había hecho. Pero no obstante, en su misericordia el Señor envía al profeta Natán y David reconoce su pecado. Y vemos el Salmo 51 lo que David expresa: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lea ese Salmo 51 en su casa. Y entonces vemos un David siendo restaurado, un David que cumple con el propósito de Dios en su vida, en la perfecta voluntad de su vida, desde su vida, y que David, después de morir, Dios, que es tan hermoso, le permite que su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé,
porque después usted que lo conoce todo, pero si no, yo le aconsejo que lo lea. Ahí está en la palabra del Señor, ahí en el libro de Samuel. Dice que cuando David peca, ese niño que concibió Betsabé en pecado, ese niño Dios se los quitó. Ese niño murió. Pero luego David dice que consoló a Betsabé, ya cuando se casó con Betsabé, ¿verdad? Y se allegó a ella y concibió Betsabé a Salomón. Y Salomón precisamente fue el sucesor de su padre, de David. O sea, aunque David había fallado, pero dice la palabra de Dios que él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y luego Dios lo levanta como rey. Un rey que amaba a la nación. Y David cumplió con el propósito de Dios en su generación. Y miren qué lindo, después de que él muere, a quien Dios levanta como sucesor a su hijo Salomón. Lo que usted hoy influencia sobre sus hijos, lo que hoy nosotras como madres influenciemos sobre nuestros hijos, lo que hoy usted como padre influencia sobre sus hijos, va a ir de generación en generación. Es un momento para meditar qué estamos influenciando, qué estamos siendo de ejemplo para nuestros hijos, qué estamos influenciando, qué vas a dejar después que tú partas de este mundo. ¿Estarás influenciando a tus hijos para bien o los estarás influenciando para mal? Como la mamá de Salomé. ¿Estarás influenciando a tus hijos para mal? ¿En qué? Le decimos quizás a nuestros hijos, es malo mentir, hijo. No hay que mentir. La mentira es del diablo. Pero ¿qué pasa? De pronto usted deja de venir a la iglesia. El pastor la llama y quizás el pastor quiere hablar con usted para animarlo a que siga adelante. ¿Y qué pasa? Por allá quizás se le dice al hijo, no, dile que no estoy. ¿Qué pasa? Y nuestros hijos ven eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene más peso? ¿Nuestras palabras o nuestros hechos? Le decimos a nuestros hijos, es malo mentir, no mientas. Pero muchas veces con nuestros hechos hacemos lo contrario. Y aquí cuentan nuestros hechos más que nuestras palabras. Le decimos a nuestros hijos, hay que ir a la iglesia. Hijos, en la iglesia, allí Dios envía bendición y vida eterna. Pero de pronto por cualquier gripita, pero de pronto por cualquier cosita, ya no queremos ir a la iglesia. Nos quedamos. Y entonces aquel niño, aquel adolescente va viendo eso. Y aunque muchas veces ellos no nos digan, pero eso se va quedando en sus corazones. Ellos van viendo nuestro ejemplo. Pero ¿cómo es que mi madre me dice que yo debo de ir a la iglesia cuando ni ella misma quiere ir a la iglesia? Pero ¿cómo es que mi padre me dice, hijo, ve a la iglesia, hija, ve a la iglesia, cuando ni él mismo quiere ir a la iglesia? Cuando hay tiempo para todo menos para Dios. Quiero que meditemos, porque esta fue la palabra que Dios quiso que usted escuchara, pero primero yo la tuve que escuchar de la mano de la voz de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere usted dejar cuando usted parta de este mundo?
¿Qué quiere usted dejar? ¿Qué quiere usted dejar a su familia después de que usted parta de este mundo? A sus amistades, a los que los conocen y en especial a sus hijos. ¿Qué influencia queremos dejar? ¿Cuál es el legado que queremos dejar a nuestra próxima generación? Vuelvo y repito. Lo que hoy nosotros sembremos en nuestra generación va a sembrar en la próxima generación, o sea, en nuestros nietos. Y así se va de generación en generación. Ahora, mire, ¿estará usted influenciando a sus hijos a buscar de Dios? ¿Cómo está usted influenciando a sus hijos como madre? ¿La verán sus hijos orar en su casa? ¿Lo verán a usted como padre sus hijos orar en su casa? ¿Verán sus hijos ese ejemplo de usted, no solamente de palabras, sino que de pronto sus hijos quizás, sin que usted se dé cuenta, la ven de rodillas o la ven lavando los trastes y la escuchan alabar a Dios, la escuchan orando en alta voz, intercediendo, clamando? Mire lo que David le dijo a Salomón. Vámonos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 28:9. Mire lo que dice la palabra bendita del Señor. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Que nuestros hijos sepan que deben servir a Dios con ánimo voluntario. Que deben de venir a la iglesia con ánimo voluntario. Nosotras les damos la palabra, los instruimos. Pero que ellos sepan que deben servir a Dios de todo su corazón. Porque no hay mejor deleite que servir a Dios. Que seamos como David y le digamos a nuestros hijos: si tú le buscas, Margarita, si tú le buscas, Anita, si tú le buscas, José, si tú le buscas, Juan, etcétera, etcétera. Si tú le buscas, lo hallarás. Si tú buscas a Dios, lo vas a hallar. Pero si tú lo dejas, Él te va a dejar también. Él te va a desechar. Él dice que lo busquemos mientras Él puede ser hallado, dice. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamar entre tanto que está cercano. ¿Qué es lo que nosotros le estamos influenciando a nuestros hijos? David le dice a Salomón: reconoce al Dios de tu padre. ¿Podremos nosotros decirles como madres a nuestros hijos: reconoce al Dios de tu madre? Ciertamente cuando nosotros empecemos a influenciar para bien a nuestros hijos, ellos van a decir: mi madre sí es una verdadera cristiana. Por eso yo también voy a servir al Dios de mi madre. Por eso yo voy a servir al Dios de mi madre. Por eso yo voy a servir al Dios de mi padre. Y vuelvo y repito, todos hemos fallado. Pero lo importante es reconocer como reconoció David y trabajar en dejar una influencia para bien en nuestras generaciones. Ahora mire, otra influencia para bien en la Biblia
Mire, en Timoteo, segunda de Timoteo, dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya. Esto el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, su hijo en la fe. Mira cómo venía la influencia para bien. Primero por su abuelita Loida, luego de su abuelita, su madre Eunice, y luego ahora Timoteo. Vemos una influencia para bien en este joven, de generación en generación. ¿Queremos nosotros hacer lo mismo? ¿Queremos nosotros hacer lo mismo? Hoy es un buen momento para reflexionar si estamos influenciando para bien en nuestros hijos. Entonces, quiero tocar nada más algunos puntos a grosso modo. ¿Qué es una fe no fingida? Como en este caso, de esta madre, de esta abuela, que influenció para bien. Una fe no fingida, una influencia en una fe no fingida debe estar basada primero en una sana doctrina. Nosotras como madres debemos conocer la palabra del Señor y debemos transmitirla a nuestros hijos. ¿Pero qué es una sana doctrina? Es conocer la doctrina de Cristo, es saber lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Él nació, Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Podemos nosotros como madres transmitir a nuestros hijos el mensaje de salvación. ¿Qué es sana doctrina? Decirle a nuestros hijos que hay que arrepentirse, que debe de haber un arrepentimiento para que Dios perdone nuestros pecados y para que esos pecados, para que nuestros pecados sean lavados entonces en la fe de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es una sana doctrina? Es saber a la luz de la palabra que así como hay un cielo, también hay un infierno. Puede usted tener la evidencia y con la Biblia instruir a sus hijos y decirle: hijo, aquí la Biblia habla del infierno. Vamos, hijo, te lo voy a declarar con la palabra, hijo. ¿O esperará usted como madre o como padre en dejarle todo el trabajo a su pastor? No, la responsabilidad comienza con nosotros como padres en el hogar. Allí comienza todo. Amén. Entonces, cuando usted esté afianzada en la sana doctrina y usted pueda transmitir la palabra de Dios correcta, usted primero como madre o como padre no va a ser movido por cualquier viento de doctrina. Usted ya no va a estar en duda. Ayer, valga la redundancia, alguien me mandó un texto y me dijo: hermana Ligia, ¿es el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, empecé por mensaje y le mandé varios versículos, varios donde ahora la Biblia dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y del por qué, de dónde salió eso de que, verdad, de que solo en el nombre de Jesús. Y el por qué dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38, ¿por qué Pedro dijo estas palabras?
hubo un porqué. Aleluya. Pero para eso es necesario nosotras como madres conocer la palabra de Dios, porque no solo vamos a influenciar a nuestros hijos, vamos a influenciar a los demás, vamos a influenciar a aquellos que se nos acerquen por gracia de Dios y nos hagan una pregunta. Vamos a poder dar una respuesta contundente basada en la sana doctrina. Pero ¿qué es una fe no fingida también? Una fe no fingida. Una fe no fingida es, por ejemplo, mire, usted ve el árbol grande, ¿verdad? Lleno de follaje, lleno de hojas. Pero ese árbol no da fruto. ¿Algunas veces usted ha sembrado un arbolito y lo mira bien bonito por fuera, pero nunca le da fruto? Lleva 2, lleva 3 años y no le da fruto. Entonces, una fe no fingida la podemos ilustrar como este árbol frondoso, lleno de follaje verde pero sin frutos. Mas sin embargo, si nosotras como madres queremos influir en nuestros hijos, nosotras debemos de dar fruto. En Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 26, le recomiendo que lea en su casa. Allí habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. ¿Por qué del fruto del Espíritu? Porque es el Espíritu Santo que da esos ramilletes hermosos que comienzan con el amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. ¡Oh, qué hermoso es el Señor! Amén. Aleluya. ¿Estaremos siendo árboles que estamos dando frutos? ¿O no? ¿O estaremos practicando más todavía las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, fornicaciones, adulterios? Y ahí usted lo puede leer. Iras. Y ahí está todo en el libro de Gálatas. ¿De qué manera estamos influenciando a nuestros hijos? Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero usted dirá, hermana Ligia, pero mi hijo ya no está en la iglesia, mi hijo se apartó del camino del Señor. No obstante, la palabra del Dios Altísimo que usted sembró en su hijo, en su hija, que fue sembrado en su generación cuando ese joven quizás estaba aquí en la iglesia, esa palabra está allí. El Espíritu Santo sigue estando allí, porque el Espíritu Santo deja de hacer su obra hasta en el último hálito de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos la esperanza en Dios que aún estos hijos que se han apartado del camino del Señor volverán un día, como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. Amén. Aleluya. Estaremos nosotros diciéndole a nuestros hijos, como dice aquí en el libro de Josué. Josué capítulo 1 es algo que todos conocemos de memoria. Y dice aquí en el libro de Josué 1 dice, vamos a leer el 8 y el 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es
estará contigo en donde quiera que vayas. Estaremos repitiendo estas palabras a nuestros hijos. Josué tuvo que tomar una decisión entre el pueblo. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos hombres de Dios que digan como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos mujeres que hagamos el cambio, madres que hagamos el cambio y empecemos a influenciar a nuestros hijos y digamos: no me importa si perezco, que perezca, como dijo Esther. No me importa si perezco, que perezca, pero yo seguiré adorando a mi rey, pero yo seguiré influenciando a mi casa, a mi familia, a mis hijos, mi generación para bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos ser mujeres determinadas. Necesitamos ser mujeres que influenciemos para bien al mundo. Necesitamos ser madres que influenciemos a nuestros hijos para bien. Mujeres determinadas, mujeres virtuosas, mujeres como Débora, mujeres como Esther. Oh, Dios está llamando en estos últimos tiempos a esas mujeres. Y creo yo que acá hay esas mujeres que si usted está aquí es porque usted es una de ellas, que usted se ha determinado a servir a Dios hasta que el último hálito de vida le dé nuestro Señor. Amén. Y ya vamos declinando, ya es lo último. Y una fe no fingida no es decir solamente soy cristiana. Una fe no fingida, una fe no fingida es no solamente decir soy cristiana, voy a la iglesia Fuente en el desierto. Mi pastor es Antonio Jasso. Le decimos a la gente, ¿verdad? Qué lindo. Yo me congrego en iglesia Fuente en el desierto. Pero una fe no fingida, una influencia positiva a la luz de la palabra de Dios va más allá. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio define nuestra fe. Nuestro testimonio, madrecita, define tu fe. Su testimonio, varón, define su fe en Cristo. Su testimonio, joven y jovencita amada, define su fe en el Señor. Aleluya. ¿Cuál será el vestuario del que usted se está vistiendo? ¿Qué influencia estará dando al mundo? Y cuando hablo de vestuario, yo voy más allá del vestuario secular, del cual sabemos que debemos de vestirnos con modestia. Pero la Biblia habla de un vestuario espiritual. Eso está allá en el libro de Colosenses capítulo 3. Y dice rápidamente, porque el tiempo ya se me agotó casi, porque yo quiero obedecer. Y vamos a leer aquí. Dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos Aleluya. de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros Aleluya. y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira el contexto, dice, mira lo que sigue diciendo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces, dice la palabra de mi Señor, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Mire qué lindo es el Señor.
Aleluya. En un corazón limpio, en un corazón puro, en un corazón perdonador, siempre va a morar la paz de Dios. Siempre. Así es. Dice, seguid la paz, seguid, dice, la santidad, dice. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, si mal recuerdo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ahí dice primero, dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Amén. Entonces, si no hay paz en nuestro corazón, no hay santidad. No hay santidad en ese vestuario interno. En ese vestuario que el hombre no puede ver. En ese vestuario que el pastor no puede ver. Pero en ese vestuario espiritual que los ojos del Altísimo sí penetran como llama de fuego. Que estamos influenciando a nuestros hijos en esta manera. Estaremos instruyendo a nuestros hijos a que sean misericordiosos, a que sean benignos, a que sean humildes. O quizás por ese problema que se suscitó desde la bisabuela, pasó a la abuelita. Y ahora quizás nosotras como madres, y digo nosotras porque esta palabra es para todas, que estaremos diciéndole quizás a ese hijo, a la hija, no, pues no lo perdones. Ah, no, yo no me junto con mi hermana porque mi hermana me hizo esto. Ah, yo no le hablo a fulano, yo no le hablo a mi tío. Ah, yo no voy donde mi mamá a visitarla porque mi mamá esto, porque mi mamá el otro. Oh, y así. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos influenciando? Nosotros tenemos que cortar con toda maldición. Nosotros tenemos que cortar con toda cosa mala. Tenemos que ser mujeres que influenciemos a nuestros hijos para bien. ¿Por qué? Porque influencia es la habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar del modo que uno desea. Cuando nuestros hijos ven que nosotros los estamos influenciando con la palabra de Dios y que nuestra fe no es una fe no fingida, que nuestro testimonio está definiendo al 100 nuestra fe, entonces las cosas serán diferentes. Entonces nuestros hijos serán persuadidos a qué? A decir yo voy a servir al Dios de mi madre. Y entonces yo con esto termino y solamente quiero leer este versículo que está en Proverbios. Y yo quisiera que usted como madre, usted le dijera a sus hijos este versículo que está en Proverbios 1, 8 y 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aconsejemos a nuestros hijos, y que desde hoy en adelante empecemos a influenciar a nuestros hijos, a nuestras hijas para bien. Que las huellas que nosotros dejemos, que la influencia que nosotros dejemos para nuestra generación sea una influencia para bien, porque entonces habremos dejado un legado, y entonces en verdad estaremos influenciando como madres para bien. Esta fue la palabra que el Señor me dio. El Señor de gloria les bendiga, les fortalezca, y yo solamente voy a hacer una pequeña oración para dar el lugar al siervo.